Hola a todos. Este asteroide es Itokawa, que está a unos 2 millones de kilómetros de la Tierra, fue visitado por la sonda Hayabusa allá por 2005, mide 500 metros y es un asteroide que está siendo muy útil porque la sonda Hayabusa, no hay que confundirla con Hayabusa 2, recogió muestras de su material y los investigadores en Japón, porque fue una misión de la Agencia Espacial Japonesa, de JAXA, están utilizando ese material para entender la naturaleza de Itokawa, para entender cómo son los asteroides. En inglés se les llama rubble pile, en castellano serían asteroides pila de escombros, porque literalmente son eso, son pilas de escombros que están unidas por su propia gravedad. Y lo interesante es que ahora han publicado un estudio basándose en el análisis de partículas del asteroide Itokawa, donde hablan de la resistencia de los dos tipos de asteroides que podemos encontrar, los que son sólidos y los que son pilas de escombros. Y lo interesante es que los asteroides del tipo pila de escombros pueden ser bastante más complicados de desviar y de destruir de lo que se pensaba, y eso lógicamente tiene que ver con la defensa de la Tierra si un asteroide estuviese en rumbo de colisión con nuestro planeta. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué han contado del asteroide Itokawa y de qué impacto puede tener respecto a proteger la Tierra de posibles impactos de asteroides en los próximos años, décadas. Los asteroides que podemos encontrar en el sistema solar ya sabemos que son muy antiguos, que se formaron con el sistema solar, exactamente igual que sucede en cualquier otro sistema planetario, tienen 4.500 millones de años. Pero hay dos grandes tipos de asteroides. Por un lado están aquellos que son monolíticos, que son sólidos y que son en realidad objetos que se han mantenido intactos desde su formación. Y por otro lado están los asteroides que son como Itokawa, que son pilas de escombros. El asteroide Bennu es otro ejemplo de un asteroide que es una pila de escombros. Y lo interesante de todo esto es que podemos imaginar que un asteroide que sea sólido es más problemático porque los asteroides que son pilas de escombros en realidad por dentro tienen mucho espacio vacío. En el caso del asteroide Itokawa específicamente, que ya os digo mide unos 500 metros de diámetro, estos investigadores cuentan que aproximadamente la mitad de su espacio está vacío. Y el hecho de que el asteroide Itokawa sea un asteroide de tipo pila de escombros es que, si os fijáis en su superficie, yo tapo una parte pero no hay ninguno ahí, no tiene cráteres. No tiene cráteres porque su estructura permite que básicamente absorba los impactos y no se vea muy afectado por ellos. Los asteroides sólidos, sin embargo, son frágiles por extraño que pueda parecer. Los impactos dejarán cráteres en su superficie. Si es un impacto lo suficientemente grande, destruirá el asteroide, lo fragmentará. Y esto permite, por tanto, determinar cuál es el tiempo medio de vida, de supervivencia, si lo queremos decir así, de un asteroide sólido frente a un asteroide que sea una pila de escombros. Y es muy llamativo porque los asteroides pila de escombros, a pesar de lo que pudiera parecer en un primer momento, son muchísimo más resistentes y muchísimo más longevos. Pensemos en la infancia del sistema solar, por ejemplo. Las colisiones eran muy frecuentes. Lo que se suele decir, lo que se suele plantear es que un asteroide monolítico, un asteroide que sea sólido, va a sobrevivir unos como muchos cientos de millones de años. En realidad, si está en el cinturón de asteroides, incluso menos, a quizás unos cientos de miles de años. Y llegará un momento en el que simplemente las colisiones hará que se pulverice por completo y que se convierta en una pila de escombros. Lo curioso es que un asteroide que sea una pila de escombros, lógicamente proviene, en primera instancia, de un asteroide sólido, de un asteroide monolítico. Así que Itokawa no siempre tuvo este aspecto. Tuvo que sufrir una colisión más o menos grande que hizo que aquel asteroide monolítico, aquel asteroide sólido, se convirtiese en lo que conocemos hoy en día. Los investigadores han sido capaces de determinar cuándo debió de producirse esa colisión y dicen que fue hace 4.200 millones de años. Es decir, desde hace más de 4.000 millones de años, Itokawa es una pila de escombros que se mantiene unida por su propia gravedad. Lo interesante es que, claro, estos asteroides son mucho más elásticos, pueden absorber mucho mejor los impactos y, por tanto, pueden sobrevivir mucho tiempo. ¿Cuánto? Tanto como el sistema solar. Es decir, los asteroides de este tipo son muy duraderos, mientras que los asteroides sólidos, los monolíticos, que son más frágiles por extraño que pueda parecer,
pueden perdurar unos cientos de millones de años, cientos de miles de años, no mucho más. Es verdad que cientos de miles de años hablando de un asteroide que sea del tamaño de Itokawa, de 500 metros de diámetro. Con esto lo que quiero decir, intuyo, es que los asteroides mucho más pequeños sí pueden ser sólidos porque, lógicamente, la posibilidad de que sufran colisiones es más baja y, por tanto, pueden aguantar más tiempo. La historia de Itokawa también puede ayudar a entender cómo se llega a este estado. Lo que dicen los investigadores es que hay dos posibilidades. O bien fue una serie de colisiones muy seguidas. Con el paso del tiempo, en esos primeros cientos de millones de años del sistema solar, el asteroide termina destruyéndose a base de sufrir impactos, o bien fue un gran impacto que lo destruyó por completo. En cualquier caso, el resultado es que, posteriormente, los restos de aquel asteroide se reforman y dan lugar a, en este caso, el asteroide Itokawa. Hay otros asteroides, ya digo, Bennu, Ryugu, que se sabe también que son pilas de escombros, y lo que dicen los investigadores son dos cosas. Por un lado, que seguramente este sea el tipo de asteroide más común en el cinturón de asteroides, porque las colisiones, especialmente en las primeras etapas del sistema solar, no es que sean inevitables, es que además de ser inevitables son muy frecuentes, y que, por otro lado, estos asteroides son más pequeños y más difíciles de detectar. Cuanto más pequeño sea un objeto, lógicamente, al reflejar menos luz del Sol, más difícil va a ser captar su brillo. ¿Eso qué quiere decir? Que es más fácil que un día un asteroide que proceda del cinturón de asteroides y pueda chocar con la Tierra pase desapercibido por ser más pequeño. Esto tiene implicaciones a la hora de pensar en cómo desviarlo, porque lo que dicen es, pensando en una misión como DART, es posible que un impacto como el de DART no sea suficiente para desviar uno de estos asteroides, porque lo que se está viendo al estudiar las partículas, la sonda Hayabusa recogió unos 1500 granos de Itokawa, es que absorben muy bien los impactos. Son muy resistentes a los impactos en comparación a los asteroides monolíticos, y por tanto el impacto de una sonda como DART puede que no le afecte demasiado, y eso quiere decir que habría que utilizar métodos más severos, más robustos. Cosas como, por ejemplo, detonar una bomba nuclear en el asteroide. Eso sí que en principio podría perturbarlo lo suficiente como para o bien desviarlo o hacer que se fragmente lo suficiente como para que no sea un problema. Claro, no estamos hablando de asteroides que vayan a acabar con la humanidad. Ya lo he dicho antes, lo repito otra vez, Itokawa mide 500 metros. Ryugu, Bennu son asteroides también pequeños. Ninguno de ellos es lo suficientemente grande como para provocar una extinción como la que sucedió hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios y muchos otros seres vivos se extinguieron por el impacto de un gran objeto de unos 10 kilómetros de diámetro, un gran asteroide. También se dice que a lo mejor un gran cometa. En este caso, estamos hablando de objetos más pequeños, pero que aún así pueden provocar mucha destrucción a nivel continental, que pueden provocar también daños a nivel global en cuanto a que las consecuencias se sentirían en todo el planeta, en la atmósfera, etc. Es decir, no es un impacto que tenga por qué acabar con el ser humano en el momento del impacto, pero sí puede tener consecuencias muy serias a lo largo de los años. Y por tanto, hay que estar preparados para proteger la Tierra de ese tipo de impactos. El objetivo de la sonda DART al final es precisamente demostrar que es posible desviar asteroides. Y ahora esos investigadores lo que dicen es, teniendo en cuenta lo que estamos viendo con Itokawa, no parece ninguna tontería suponer que muchos de los asteroides que hay en el cinturón de asteroides van a ser pilas de escombros, porque habrán sufrido muchas colisiones a lo largo de su existencia, y se habrán terminado convirtiendo en eso, en pilas de escombros, porque es que además son muchísimo más resistentes, muchísimo más longevas que los asteroides monolíticos. Y el día que uno venga hacia la Tierra, porque terminará pasando, la única pregunta es cuándo, no si puede pasar, pasará, no sé si será en 1000 años, en 1 millón de años o en 50.000, pero tarde o temprano habrá un asteroide que vaya a chocar con la Tierra y que sea lo suficientemente grande como para que tengamos que preocuparnos por desviarlo. Y si se sabe que lo más probable es que sea un asteroide de ese tipo, pila de escombros, habrá que pensar en cómo se puede desviar y qué hay que hacer, qué cantidad de energía es necesaria, por ejemplo, para desviarlo o destruirlo. Así que, en realidad, esto es lo que os quería contar, era hablar de este estudio que se ha hecho sobre el asteroide Itokawa y que sirve para, profundizar en estos asteroides, en estos Rubble Pile asteroides, como se les llama en inglés, asteroides de tipo pila de escombros, es como diríamos en castellano, y que parece que son muy abundantes. Y claro, si algún día uno se dirige a la Tierra, un asteroide al azar, lo más probable es que sea de este tipo, así que hay que tenerlo en cuenta para que se proponga una estrategia adecuada para poder desviarlo, o si se pudiese destruirlo. Solo estoy pensando en voz alta, no sé cuál es la idea que se determinaría más eficiente
en un caso así, porque estamos hablando de asteroides que lo que se ve es que son muy resistentes a los impactos, porque naturalmente, si alguien se lo está preguntando, Itokawa, después de haberse formado hace 4.200 millones de años, tras la destrucción del asteroide que era originalmente monolítico, ha sufrido impactos, ha sufrido muchos impactos. Y sin embargo, sigue ahí. Es verdad que lo que dicen es seguramente es más pequeño que antes, pero no necesariamente mucho más pequeño. Así que lo que se ve es que pueden aguantar miles de millones de años y por tanto es algo que hay que tener presente. De todos modos, el escenario no ha cambiado, no hay ningún asteroide conocido a la vista en los próximos 100-150 años que vaya a chocar con la Tierra, pero nunca se sabe cuándo puede aparecer uno que sea suficientemente pequeño como para pasar desapercibido y que resulte que sí está en dirección de colisión con la Tierra. Ya digo, no va a acabar con el ser humano, puede provocar daños a nivel local, a nivel incluso continental, y lógicamente hay que tomar las medidas adecuadas para evitar que eso sea así, y este tipo de estudios ayuda en ese sentido. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Espero que sea algo más corto que los de las últimas semanas, porque creo que sean más en torno a los 10 minutos, y por tanto no me voy a enredar porque veo que ya llevo grabados 10 minutos, de hecho en esta segunda parte, así que va a estar cerca de los 12. Así que lo único que quiero decir es que muchas gracias por estar ahí semana a semana, que ya habéis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y que espero que el vídeo haya sido interesante, que muchas gracias por participar en el canal con vuestros comentarios, y que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en el blog, en Twitch, que tenéis las novelas, etcétera. Así que lo único que me queda decir es que si veis el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y que eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.